Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Farm Aid Pharmacy abrirá pronto las puertas de sus dos nuevas sedes, una en El Doral y la otra en la ciudad de Orlando. Aquí en Agárrate les vamos a dar la buena noticia una vez que esté todo listo. Así que estas dos nuevas sedes, la de El Doral y la de Orlando, se sumarán a la sede de Pembroke Pines, que es la sede original. En Orlando y en El Doral también se recibirán los récipes de tu país de origen. Con esas instrucciones de tu médico vas a poder comprar todo lo que necesites en El Doral y en Orlando. Regresamos con Agárrate. Venezuela ha perdido muchísimo dinero durante los 3 años de gobierno interino. Y pues eso hay que sumárselo a la cantidad de dinero que se ha perdido por corrupción, por despilfarro, por sobreprecios, por más de 20 años de dictadura. Hay un caso en particular que ha sido investigado, ha sido seguido por el abogado venezolano Carlos Ramírez López. En unas palabras bien fuertes, Carlos Ramírez López le reclama al procurador de Juan Guaidó, le reclama precisamente la responsabilidad que tuvo en uno de estos casos en el que la nación, Venezuela, los venezolanos perdimos. Y después de que ustedes vean lo que Carlos Ramírez López le tuvo que decir a este personaje, vamos a conversar con el abogado para que nos explique el caso específicamente. En Suiza intervenir en ese caso. Ella tiene su misión diplomática, le corresponde a usted, por amor a Dios, doctor Hernández. Fíjese, lo que usted está diciendo aquí me da la razón completamente. Usted está desubicado. Usted no entiende el mundo en que está viviendo. Usted no está captando que hay una gran ofensiva de intereses multinacionales poderosos que tratan de robarse lo poco que queda del patrimonio venezolano. Y eso corresponde defenderlo, con la ley, con la constitución, con las uñas, con los dientes y con los puños en los tribunales. Y usted no está calificado para eso, lo está demostrando. ¿Cómo se va a esconder tras un embajador? ¿Cómo se va a esconder tras la Asamblea Nacional? Es a usted al que le corresponde hacer eso. Si no lo sabe, retírese del cargo entonces. Renuncie, doctor. Y fíjese, me preocupa mucho, ahora más, esto es lo que usted está haciendo. Porque me doy cuenta que usted está en medio de una tiburonera de abogados que ha designado y que ha nombrado en estos ámbitos internacionales, en estos juicios multimillonarios, abogados que han estado, antes eran los abogados de Maduro y usted los renombró. Abogados que participaron como apoderados de los fondos buitres, esos que desangraron a la Argentina y que se ciernen sobre Venezuela. También ha nombrado usted abogado de eso. Y usted dentro de esa tiburonera de abogados, usted es un pajarito que no comprende lo que eso significa. Está en peligro Venezuela. Patrimonialmente Venezuela está en peligro en sus manos. O se pone usted en lo que le corresponde o renuncie, doctor Hernández, y respete cuando le habla un abogado que sí conoce. Carlos Ramírez López está con nosotros para explicarnos qué ocurrió aquí. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. La primera pregunta que tengo, ¿cuál es realmente el estatus de José Ignacio Hernández? Porque el recuerdo que tenemos es que
renunció, pero en una de las investigaciones que yo hice también, me aparece él como el procurador detrás del telón, el que supuestamente renunció, pero sigue manejando las cosas, pero además con la actuación reciente de Estados Unidos, pues parece como que ya desconocen el gobierno interino y aparece Juan Guaidó y todo su tren ministerial como, y sus funcionarios como desconocidos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso específicamente? Hola Patricia, te agradezco mucho la oportunidad que me estás brindando para hablar sobre este tema, que es tan importante y tan álgido para los intereses de la nación. Ese video que sale publicado, que ha salido publicado hoy, es del 2019, pero ha adquirido, digamos, actualidad por el artículo, mi último artículo, donde expuse cómo es que ya perdimos Citgo, ya perdimos el juicio de Citgo, y está a punto de levantarse por completo la licencia del gobierno americano, de la OFAC, para prohibir que se ejecute el remate de esa empresa, que es el principal de los patrimonios que Venezuela tiene en el exterior. Voy a explicar un poco de qué se trata el problema y por qué tuve que reaccionar de esta manera. Entre los años 2004 y 2014 se desarrolló en Venezuela, dentro de PDVSA, una trama en la cual se produjo un saqueo, un robo, que fue estimado en la suma de 10.000 millones de dólares. Ese robo se ejecutó mediante la infiltración de personas dentro de PDVSA que se adueñaron de las comunicaciones internas, de los cerebros de las computadoras, y entonces manejaban todo lo que es las operaciones financieras, las compras de productos, las ventas de productos. Es decir, y PDVSA, como sabemos, pues fue un gran consorcio de naturaleza internacional que manejó muchísimo dinero. Ese grupo estuvo trabajando concertadamente dentro de PDVSA, repito, entre los años 2004 y 2014. Pero ese grupo, bueno, era el presidente de PDVSA, fue Rafael Ramírez durante todo ese tiempo. Esa actividad ilícita nunca fue, digamos, descubierta, nunca se denunció, trabajó tranquilamente, pero se pelearon. El grupo que estaba haciendo eso, el grupo delictivo, delincuente que estaba allí haciendo eso, se pelearon, como termina siendo siempre las sociedades de los ladrones, de los delincuentes. Un grupo se llevó una parte del dinero, la mayor parte, no sabemos cómo fue, pero se pelearon. Entonces, uno de esos grupos ideó una manera de quitarle el dinero a los otros, a la otra parte. Y eso se vino a saber por un pleito que hubo entre dos familias que quedaron en un lado y en otro lado. Una de las familias tuvo un pleito entre, digamos, marido y mujer, y la mujer agarró y le sacó el cerebro de la computadora al esposo y se la llevó al jefe del otro grupo, de la otra banda. Y ahí fue cuando se descubrió y se supo todo, se puso en conocimiento. Y se formó el lío entre ellos. Ellos idearon cómo recuperar el dinero. Entonces, se vinieron aquí a Nueva York y firmaron un contrato de creación de una firma que se llamó US PDVSA Litigation Trust, que la firmó Nelson Luis Martínez, a nombre del presidente de PDVSA. Tuvo el procurador de Maduro actualmente, Reinaldo Muñoz Pedrosa, y otros funcionarios, traspasándole los derechos de PDVSA a esa empresa recién creada de la recuperación de todos los dineros que se recuperaron. Fue una asociación entre PDVSA y el grupo que se llamó US PDVSA Litigation Trust.
el 80% de lo que se recuperara iba para ese grupo. Para PDVSA iba a ser el 20%. De manera que si se robaron 10.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares era para repartírselos entre ellos y 2.000 millones de dólares supuestamente eran para PDVSA. Un escándalo también. Un robo sobre otro robo. Ese pleito llegó a tribunales. El grupo que ideó esto y que generó, que creó la US PDVSA Litigation Trust aquí en Nueva York, se fue, contrató, por supuesto, en la cabeza de ese grupo pusieron un abogado muy famoso, un bufete Boyes, que fue el que se encargó, por cierto, de la defensa de los narcosobrinos, contratado por Wilmer Ruperti, recordemos. Ese abogado, David Boyes, fue quien dio unas declaraciones exuberantes y muy exaltado cuando anunció la demanda y dijo que habían puesto esa demanda y que y estaban en juego 10.000 millones de dólares. De ahí sale la cifra. Bueno, ellos demandaron a 42 personas para la recuperación de esos dineros en la Corte Federal del Distrito Sur de Miami. De las 42 personas, por cierto, algunas de ellas eran unos bancos. Demandaron a 3 bancos. En aquella oportunidad, un grupo de venezolanos me pidió que interviniéramos como ciudadanos venezolanos porque el juicio estaba comenzando a funcionar y funcionando solo y a mucha velocidad. Entonces, unos venezolanos que estuvieron enterados me dijeron, mira, esto luce como que va por el camino de que van a recuperar dinero, van a incautar bienes, embargar cosas y se lo van a devolver a esta parte de la banda. Vamos a intervenir. Bueno, yo acepté y me fui con ellos a la corte y pedimos copia del expediente. Estuvimos estudiando la situación, contactamos con la Asamblea Nacional para que interviniera. No hubo manera que la Asamblea Nacional atendiera nuestras peticiones de intervención. Entonces nosotros lo hicimos por nuestra propia cuenta. Yo hice un escrito como abogado diciendo nosotros somos un grupo de venezolanos a título de amicus curiae, amigos de la Corte, que se llama una figura que hay en el derecho, que le permite a cualquier persona que quiera participar en favor de la justicia ante el juez y explicarle cosas que él sepa, que sean de su conocimiento y que crean que puede ayudar a que se haga justicia. Presentamos aquel escrito y el juicio se desarrolló normalmente y los 42 demandados tenían sus abogados, nosotros íbamos a las audiencias y eso era un gentío de abogados y de cosas discutiendo y debatiendo y nosotros estábamos allí también, más que todo observando. Al final el juez declaró sin lugar la demanda, desechó la demanda, la desechó, no la admitió. Tomó en cuenta algunos de los razonamientos que nosotros expusimos. Por cierto que la única colaboración que tuvimos o participación de la Asamblea Nacional en esa oportunidad fue que emitieron un comunicado diciendo, pues, tomando una posición, diciendo que ese US PDVSA Litigation Trust era un fraude, etc. Y nosotros mismos fuimos y lo consignaron a la Corte porque la Asamblea no quiso hacer más nada, no hizo más nada. Bueno, aquello terminó el proceso, cerraron ellos apelaron, la gente que representaba esa apeló ante la Corte Federal y la Corte Federal ratificó la sentencia de la Corte del Distrito y cerraron el caso, dijo que no había lugar. Pero una segunda parte de ese juicio se estaba desarrollando en Suiza, en Ginebra. Y allá el procurador de Maduro y toda esta gente confabulada en esa trama presentaron una reclamación, pero en contra de 2 personas nada más, Reinaldo Morillo y Leonardo Vaquero. Nosotros la primera cosa que nos preguntamos, ¿por qué si en Miami demandaron a 42 personas, aquí en Ginebra, siendo el mismo caso, demandan a 2 nada más? ¿Qué pasó con las otras 40? ¿Se entendieron con ellos? No sabemos, eso quedó. Los bancos demandados, por supuesto, desaparecieron de la escena. Nosotros volvimos a insistir ante la Asamblea Nacional y ya en este caso que estaba actuando el doctor José Ignacio Hernández como procurador interino designado por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, yo mismo hice contacto con él, le expuse la situación y le pedí que
interviniera formalmente para que no ocurriera lo que había ocurrido en Miami, que interviniera formalmente, representando a Venezuela, la Venezuela legítima, de la cual él había sido nombrado procurador interino, procurador general especial. El doctor me dio largas, me dio explicaciones, me puso a hablar con un funcionario de él, pero no hubo manera que interviniera. A mí me extrañó aquello. Y repetidamente me decía que él estaba trabajando con la embajadora, la doctora Aristeguieta, María Alejandra Aristeguieta, que era la embajadora que en ese momento había nombrado Juan Guaidó para que representara al país en Suiza. Y yo hablé con la embajadora y ella me dijo, bueno, sí, yo estoy comunicada aquí, pero yo no soy abogado, yo soy diplomático. Y en efecto, ella no le correspondía a eso, yo se lo dije. Doctor Hernández, la doctora Aristeguieta no puede estar interviniendo en el proceso y el proceso está avanzando, por favor intervenga. Y no pero había además manera. creo que un embajador no tiene, esta no es la ocupación de un diplomático, ¿no? Correcto, Patricia, eso no es su actividad. No es su actividad, no es su función. Ella puede facilitar las cosas, ayudar, abrir unas puertas, conectar gente, pero ella no puede ir a un tribunal a esa es función. El procurador general de la República o el procurador especial tiene eso, una misión especial asignada en la Constitución, que es el que representa judicialmente los derechos, los intereses patrimoniales de la República. Le corresponde, es al procurador. Pero no quiso, se hizo y incumplió su palabra, porque una de las cosas que a mí me molesta, que me dio su palabra de que me iba a entregar una carta, dar una carta para llevarla, yo necesitaba algo que me facilitara poder hablar en ese caso, porque allá no me hicieron la misma deferencia que me tuvieron en Miami, el fiscal suizo, son suizos. Lo que nos dijeron es, si no hay una representación legítima de la Asamblea Nacional o del gobierno que está actualmente en vigencia en Venezuela, el gobierno de Guaidó, ustedes no pueden actuar, nosotros seguimos actuando. Contratamos a un abogado. Todo eso lo hicimos nosotros a nuestras propias expensas, gastando nuestro propio dinero. No estábamos pidiéndole ni además le estábamos pidiendo nada, era un deber venezolano el que estábamos cumpliendo. Después supimos que era que el procurador José Ignacio Hernández había declarado como testigo experto también en favor de los acusados Reinaldo Morillo y Leonardo Vaquero. Lo mismo que ocurrió con el otro caso de Cristalex. Entonces, fue muy mal hecho porque él ha podido decir, mira, yo no puedo, yo tengo intereses en ese caso, no actuales, sino anteriores, y yo me voy a inhibir y aquí está un abogado que se va a designar para que se cargue del caso. Y con mucho gusto te vamos a dar el apoyo para que tú vayas allá. Entonces yo denuncié el caso públicamente, por cierto, lo denuncié en varios artículos y en el último de ellos lo expuse con todos los detalles, en ese momento en mi columna del Nacional, que entonces él se valió de su amistad con algunos directivos del periódico, se quejó, dijo que eso era una infamia que yo le estaba haciendo y toda esa cosa y me quitaron la columna, me suspendieron la columna en el Nacional. Cosa que no me ha hecho falta, pero ocurrió eso. Entonces el señor José Ignacio Hernández en ese momento pues a mí me dio muchísima ira, rabia, que asumiera esa actitud de pretender taparse detrás de la figura de la embajadora para justificar su no actuación en el caso. Por eso es que en el video, ese video es de esa época, no es de ahorita, por eso es que en el video yo me muestro tan indignado y le digo que no sabe lo que está haciendo. No sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento, ¿qué pasó finalmente con el caso, Carlos? Perdón, Patricia. Finalmente con el caso, ¿qué ocurrió? No, nos declararon a nosotros, nos dijeron, no, ustedes no tienen derecho a intervenir. Nos rechazaron la acusación, nosotros pusimos una acusación penal contra Rafael Ramírez. El argumento de nosotros fue, ¿cómo es posible que siendo Rafael Ramírez el presidente de la empresa de PDVSA, en esos 10 años que duró ese robo, él no se haya dado cuenta? Él tenía que haberse dado cuenta. Y entonces lo acusamos a él. Por cierto, es la única vez que Rafael Ramírez ha sido acusado en un tribunal.
presentamos la acusación contra él. Nada de eso sirvió, nos rechazaron, nos declararon sin lugar nuestras actuaciones. Nosotros incluso apelamos a la Cámara de Recursos Penales de Ginebra. Y por cierto, que allá para apelar no es como en los casos de nosotros, que tú haces una apelación y no tienes que pagar una cantidad de dinero. Tuvimos que pagar para que ganara el derecho de apelar $2.000 y los pagamos de nuestro bolsillo. Estábamos haciendo todo eso de nuestro propio esfuerzo. Y entonces volví a insistirle, doctor, mire, tuvimos que apelar y estamos en la corte y tuvimos que pagar las costas de esa cosa. Vaya, métase usted en ese juicio, mándele una carta diciéndole que eso es verdad lo que nosotros estamos, apóyenos. No hubo manera. Entonces cerraron el caso. El procurador después no supimos qué pasó porque nos sacaron del caso. El procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedrosa, siguió actuando, nombró un apoderado, él sí nombró un apoderado allá en Ginebra, un abogado famoso de allá, estuvo trabajando el caso, pero no se supo más nada de eso. Esos $10.000 millones quedaron bajo el colchón de alguien. Eso se perdió, Patricia. Y entonces es la indignación que yo siento, he sentido desde entonces, cómo es posible que se nos hubiera dado la espalda en aquel momento con esa indolencia ante un caso tan delicado, tan grave, y esa historia se está repitiendo ahora en este mismo momento con los casos de Cristalé. ¿Cómo es posible que esto ocurra? No entiendo. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta concreta ya para terminar. En algún momento, así como todos los funcionarios del chavismo y del madurismo van a tener que responder por su responsabilidad y por todo lo que han dilapidado del Tesoro Nacional, ¿se podrá hacer lo mismo con los funcionarios del gobierno interino? Porque esto es responsabilidad del gobierno interino, esto y mucho más. ¿Se podrá hacer? Tú que eres un conocedor de la materia, un abogado que conoce de la materia, no solamente de lo que puede ser el derecho en el país, en Venezuela, sino afuera. ¿Habrá forma de cobrar jurídicamente esto? Sí lo habrá y yo espero estar en esa línea de combate. Esto es un crimen horrendo lo que están haciendo con Venezuela. Eso no puede quedar impune. Eso hay que llevarlo ante la justicia. Eso hay que procesarlo. Todas estas personas que han tenido ese tipo de actitudes, facilitando la destrucción del país, facilitando ese robo y ese desastre que hay en Venezuela, tienen que ir ante la justicia. Así es. Yo espero estar en la línea de combate en un tribunal pidiendo justicia por esos casos. Amén. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos Ramírez López. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.